Gracias a Dios estamos aquí en la casa de Dios en su día santo, disfrutando de buena música, de buenos estudios y sobre todo que estamos en libertad en esta hora. Así que hay un tema muy importante que quería repasar con ustedes y es un tema que ha sonado mucho últimamente. Así que necesitamos mirar algunas cosas o algunos eventos en América para entender cómo va la cosa y cómo debe estar la iglesia, qué debe buscar la iglesia para estar lista para el Señor. Cristo viene pronto, ¿verdad que sí? Y debemos estar listos. En la iglesia se van a manifestar muchas cosas. Y por eso vamos a ir a lo que fue nuestra lectura bíblica, Josué, libro de Josué, capítulo 24. Libro de Josué, capítulo 24, versículo 1. Y vamos a comenzar mirando lo que fue nuestra lectura bíblica y dice así. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de ¿quién? Delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Así que vemos la historia de Josué cuando él iba a dar su último discurso y reunió a todo el pueblo con un propósito. No tan solo reunió al pueblo, reunió a todos sus líderes y a todos los que podía para decirles algo importante al pueblo, porque el pueblo necesitaba un reavivamiento. El pueblo necesitaba saber lo que faltaba, lo que necesitaba, lo que Dios quería hacer con ellos. Así que no es muy diferente en el día de hoy lo que necesita el pueblo de Dios, sabiendo lo cerca que estamos de la segunda venida de Jesús. Así que en Review and Herald, 22 de marzo del 1887, dice: un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la que dice la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro, ¿qué dice? Nuestro primer trabajo. Así que nos encontramos que debemos saber qué es la palabra reavivamiento. ¿Qué es o qué debe ser un reavivamiento real en el pueblo de Dios? Porque déjeme decirle algo. En estos días, en nuestro profeso pueblo, hay un zarandeo. ¿Se han dado cuenta? Un zarandeo que ha sorprendido a muchos y aún así ha tomado por sorpresa a muchos miembros, porque muchos de los pastores conocidos de la iglesia se están saliendo. Ya no creen en el sábado, ya no creen en la ley de Dios, ya no creen en el juicio investigador, ya no creen en muchos de los pilares que son nuestros temas principales en nuestra iglesia. Así que ahora Dios pide al pueblo un reavivamiento. Ahora Dios pide al pueblo este reavivamiento que debe ser el primer trabajo del pueblo de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es reavivamiento? Yo busqué una definición en el diccionario y dice: el reavivamiento significa volver a dar ¿qué? Vitalidad, fuerza o intensidad a algo que perdió su vigor. ¿Será que acaso el pueblo de Dios ha perdido vigor en algo? ¿Será que el pueblo de Dios ha perdido el vigor del mensaje de los tres ángeles? Ahora se necesita más que nunca antes un reavivamiento en el pueblo de Dios, pero no un reavivamiento cualquiera, porque vamos a hacer una comparación.
Vamos a mirar los reavivamientos que se están dando en los Estados Unidos y qué nos dice a nosotros esos reavivamientos. No sé si usted conoce la institución que se llama Turn Point USA, que fue levantada por un joven que le quitaron la vida por decir algunas verdades, por hablar, ¿verdad?, de política y hablar de algunas verdades bíblicas. Y es interesante que a raíz de esto ha explotado en Estados Unidos un reavivamiento. Y no lo estoy diciendo por mis palabras. Yo quiero que usted vea un video. Un video de la esposa, se llama Erika, de la esposa de este joven que ahora está liderando esa organización. Liderando. Muy bien. Vamos al video. A ver cuál fue el mensaje que se dio en América. Muy bien, lo que sale el video, hermanos, yo quiero que usted recuerde algunas cosas. Recuerda los mensajes que el esposo de ella le daba a ciertas universidades y recordamos que este joven hablaba del sábado, ¿verdad que sí? Bíblico, tenía un libro que próximamente iba a salir acerca de esto, del sábado. Yo quiero que usted vea el avivamiento y el reavivamiento en América del cristianismo que se está levantando y con qué mensaje. Así que vamos a ver el video. Instead, we saw what my husband always prayed he would see in this country. We saw revival. Pray again. Read the Bible again. Go to church next Sunday and the Sunday after that and break free from the temptations and shackles of this world. Así que vemos de los labios de su esposa que ella dice, esto era lo que su esposo quería, este avivamiento, este resurgir en Estados Unidos de la moralidad. Pero también dice algo interesante. Dice, reza, ora de nuevo y lee la Biblia y ve a la iglesia los domingos. Así que vemos aquí un intercambio de palabras de cuando su esposo hablaba del sábado, ahora su esposa, lidiando esa organización, está hablando del domingo. Ahora, yo quiero que ustedes vean el 30 de este mes de octubre, o ya estamos en noviembre, el mes pasado, ellos volvieron a hacer una reunión. Creo que le di mucho aquí. Muy bien. Ellos volvieron a hacer una reunión. ¿Cómo se llamó la reunión? La fe en América. Así que este reavivamiento está volviendo otra vez o sigue surgiendo en donde quiera que ellos van. Y usted puede decir, esto es grande, esto es positivo. Pero ahora vemos la cara del vicepresidente de los Estados Unidos hablándole no tan solo a la nación, sino también hablándole a todos los creyentes de América. Y yo quiero que usted vea lo que este hombre dijo en ese video, en un video que le vamos a mostrar ahora, para que usted entienda el mensaje que ahora tomando el púlpito, este hombre como vicepresidente, ahora vemos de los temas que se discuten y usted se va a dar cuenta qué mensaje se está llevando a los Estados Unidos. I do think that what happened is the Supreme Court interpreted Congress shall make no law respecting an establishment of religion to effectively throw the church out of every public space at the federal, state, and local level. I think it was a terrible mistake, and we're still paying for the consequences of it today. But I think the most important principle that we have got to remember is you do not have to completely kick God out of the public square, which is what we've done in modern America. It's not what the founders wanted. It's not good for the United States of America. And anybody who tells you it's required by the Constitution is lying to you. Thank you. ¿Entendieron ese mensaje? Él dice que lo que ha hecho América, o sea, el Congreso de América se ha equivocado al sacar la religión de las cosas públicas. Recordamos nosotros que bajo la Constitución de los Estados Unidos
anhelamos y como iglesia creemos en la separación de iglesia y Estado. Lo creemos. Pero ahora él dice, a cualquiera que te esté diciendo que la Constitución de los Estados Unidos hay que separar estas dos cosas, les está mintiendo. ¿Qué es lo que quieren, hermanos? ¿Por qué están levantando este reavivamiento en América y con qué propósito lo están haciendo? Para violar la Constitución de los Estados Unidos, la cual respeta y adule la separación de iglesia y Estado. ¿Acaso eso no está en la profecía bíblica? Josué capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, este fue el discurso de Josué. Se dijeron muchas cosas al pueblo. Y Josué le dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad, en verdad, y quitarle entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, mira lo que dice, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al lado del río, o a los dioses de los amoreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Así que siempre leemos esta última parte del versículo 15. Pero no entendemos por qué Josué llamó a todo el pueblo, con qué propósito. El propósito era avivar el pueblo y decirle, ahora es el momento de adorar al Dios verdadero. Ahora es el momento de servir al Dios que nos ha traído a esta tierra. Porque si vemos la historia de Josué, ¿qué Dios le dejó hacer a Josué? ¿Por qué Josué estaba diciendo estas cosas? Josué tuvo la oportunidad de llevar al pueblo ¿a dónde? ¿A dónde? A Canaán. ¿A dónde nos quiere lidiar Cristo para que podamos llegar? A la Canaán celestial. Entonces necesitamos saber, necesita haber un avivamiento o reavivamiento en el pueblo de Dios, pero no debe ser el mismo reavivamiento que está habiendo ahora en la nación americana. Historia de profetas y reyes dice, los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa, ¿qué dice? Abrumadora. Y deben hacerlo estudiando ¿qué? La palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Dios pide un ¿qué? Un reavivamiento, y hay otra cosa que pide Dios. Una reforma. No puede haber un reavivamiento en el pueblo de Dios sin que haya una reforma. Y se lo voy a buscar. Así que Josué, capítulo 24, versículo 16, dice lo que respondió el pueblo. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Así que le hago la pregunta yo en esta mañana. ¿Diremos lo mismo que dijo el pueblo? ¿Haremos lo mismo que debemos hacer desde hace mucho tiempo para que haya un reavivamiento de la piedad primitiva? Un verdadero reavivamiento, no el reavivamiento que se va a unir con el mundo entero, porque sabemos que el mundo entero está unido en ecumenismo total. Todos ellos están trabajando. ¿Sabe lo que no quiere el enemigo? Que el pueblo de Dios tenga un reavivamiento. No lo quiere. Como estudiamos en la lección, no quiere que tengan la justicia de Cristo. No quiere. No quiere que aprendan lo que es la justificación por la fe. Porque Él sabe que no tiene poder sobre eso. Él lo sabe. Ahora, hay una pregunta que debemos hacernos en nuestra total sinceridad. ¿Cómo está el reavivamiento y la reforma en los días de hoy en la iglesia? ¿Cómo está? ¿Cómo se ve? Yo quiero ponerle un video
y no quiero poner más porque no hay mucho más que poner, ya muchos han visto las cosas que están pasando. Pero necesitamos nosotros ver lo que realmente sigue pasando y no se ha de detener. Muy bien. ¿Usted cree que eso da felicidad? ¿Usted cree que Cristo está contento de nuestra juventud? ¿Usted cree que el Señor no sabe que si viene, cuántos han de perderse por causa de que no hay un reavivamiento verdadero y una reforma verdadera en la iglesia? No estamos exentos, hermanos. La libre no está exenta que se puedan meter cosas. Pero nosotros como el pueblo de Dios necesitamos entender algo. Estamos en el tiempo final. Hay algo más que debemos ver para saber que lo que Dios necesita de su pueblo es que enderece la manera, que se reforme, que se reavive real. Y vamos a ver una cita. Dice aquí, debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas, ¿qué dice? Diferentes. El reavivamiento significa una renovación ¿de qué? De la vida espiritual. No se parece al video que acabamos de ver, ¿verdad que no? Dice, un reavivamiento significa la renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. ¿Y sabe por qué dice muerte espiritual? Porque muchos están en las iglesias, pero parece que están muertos. Están así y van a la iglesia, se sientan los sábados y se van a sí mismos y vuelven el sábado. Es como una rutina. Necesitamos reavivar eso y entender que con gozo decirle al mundo, Cristo viene. Es hora de levantarnos. Es hora de decirle, mira, eso produce algo. Sigue diciendo, la reforma significa una reorganización, un cambio de ideas y teorías en los hábitos y en las prácticas. La reforma no traerá los buenos frutos de la justicia a menos que esté vinculada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de realizar la obra señalada. Y al hacer esta obra, ambas deben combinarse. ¿Por qué las dos, hermanos queridos? Porque ustedes ven en el mundo y en América un reavivamiento, pero ¿hay una reforma? Es todo lo contrario, una deforma. Se está deformando las cosas que protegimos y que queremos proteger por mucho tiempo, que no tan solo nuestros pioneros, sino aquellos reformadores. Pasamos, ¿verdad?, el 31, hace 24 horas atrás. ¿Nos acordamos de Lutero? Oramos por aquellos que no entienden la historia de Lutero. Lo que pasó él para hacer la voluntad de Dios. Samuel hizo lo mismo. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3, dice, habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos
y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón ¿a quién? A Jehová, y solo a él servís, y os librará de la mano de los filisteos. Y mira el próximo versículo, dice: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot. ¿Y qué dice? Y sirvieron solo a Jehová. Cuando la profeta de Dios menciona que necesitamos un reavivamiento, no fue porque antes en la Biblia Dios no practicó esas cosas con el pueblo para prepararlos para algo grande. Leímos una cita que decía: debemos prepararnos para lo que va a estallar como sorpresa abrumadora. ¿Usted sabe lo que va a estallar? ¿O se imagina por lo que ha leído? Son muchas cosas lo que van a estallar, hermanos. Y esas cosas que van a estallar no van a estar favoreciendo al pueblo de Dios. Es todo lo contrario. Así que debemos prepararnos. Y ahora dice, aún mejor, ha llegado la hora de hacer una reforma, ¿cómo? Completa. Cuando ella principie, el espíritu de oración animará a cada creyente, y el espíritu de discordia y de revolución será, ¿qué dice? ¿Será que todavía hay espíritu de discordia y de revolución en la iglesia? Hermanos, es hora de que nosotros nos levantemos, porque usted sabe algo, muchas veces, si Tita lo hace, yo lo hago. Y perdona que te tome de ejemplo. Si Tita se tira, yo lo hago. Si Tita va a ir y a repartir en la obra misionera, yo lo hago. Es que de eso no se trata. Se trata que si Tita no puede, yo lo hago. No porque Tita lo hace, es porque la responsabilidad es individual. La responsabilidad de cada uno. No, porque es que lo que pasa es que Dios me llamó, pero yo no sé el mensaje de los 3 ángeles. Hermanos, necesitamos tomar la fe de la justicia de Cristo, la fe de Cristo, para poder levantarnos a hacer las cosas y no mirar si otro no las hace. No se preocupe. Yo recuerdo, cuando estaba en las otras iglesias, que siempre el único que iba a las obras misioneras era o un viejito o el director de obra misionera. Y decían, en la tarde tenemos obra misionera. ¿Sabe qué? Desaparecía él y otro más. Y si acaso. Así que muchos han pensado que por el internet se ha de predicar el evangelio. Hermano, el internet no tiene un encuentro que Cristo le mostró a los discípulos, que es lo que debemos hacer. El encuentro de encontrarse con cada persona se encuentra con cada necesidad. Se encuentra que debe orar por la persona directamente. Hay una obra que no se va a hacer por internet. ¿Y sabe qué? Por internet hay más error que la verdad, últimamente. Por eso nos insta a leer la palabra de Dios más para entender lo que hemos creído. Génesis capítulo 35, versículo 2. Jacob dijo a su familia cuando se avecinaba la adversidad, y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Jacob se iba a encontrar con un gran problema y tenía miedo. Se iba a encontrar con el hermano. No sabía lo que le iba a pasar. Los reunió a todos y dijo: vamos a quitar todos los dioses, porque sabe que esa es la única forma de que Dios nos puede llevar a la Canaán. La única forma de que Dios nos puede llevar a ver las puertas del cielo, a encontrarnos con Cristo en la nube. Es la única forma, hermanos. Y aunque quizás usted no tenga un Dios físico en su casa, hay dioses que no son físicos y tenemos que sacar. No, y hay una pregunta aquí. ¿No nos llaman las Escrituras a realizar una obra más pura y santa
que la que hemos visto hasta ahora. Dios llama a los que están dispuestos a ser dirigidos ¿por quién? Por su Espíritu Santo, a encabezar una obra de completa reforma. Veo una crisis delante de nosotros y el Señor llama a sus obreros a entrar en la lista. Cada alma debe ahora asumir una posición de más profunda y verdadera consagración a Dios que los años pasados. He sido profundamente impresionada por las escenas que recientemente han pasado delante de mí durante la noche. Parecía haber un gran movimiento, una obra de reavivamiento que se desarrollaba en muchos lugares. Nuestros hermanos acudían respondiendo al llamado de Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Yo le voy a decir, Santiago, capítulo 1. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Qué gran ejemplo nos está dando. Necesitamos mirar aún más. El tiempo en que vivimos es un tiempo peligroso. Es un tiempo de grandes calamidades y de muchas noticias. Pero ¿cuánto más nosotros estamos aprovechando el tiempo para no ser aquellos de los cuales nos miramos en un espejo y después cuando nos vamos se nos olvidó? ¿Cómo usted se ve a usted mismo ahora mismo? ¿Verdad que no? Siempre está mirando hacia adelante, nunca puede mirar hacia así. Pero cuando Cristo venga, Él quiere reflejarse en usted. Así que nosotros debemos ser ese espejo que Cristo se refleja. Y debemos aprovechar esa gran oportunidad. Por eso en Joyas de los Testimonios dice, hay gran necesidad de una reforma entre el pueblo de Dios. La condición actual de la iglesia nos induce a preguntar, ¿es esta una representación correcta de aquel que dio su vida por nosotros? ¿Será esa una buena pregunta? ¿Cuánto más Cristo va a esperar? Va a seguir ofreciendo su sangre en el santuario celestial porque su pueblo no quiere salir. Y yo creo que compartimos algo en la escuela sabática. A veces necesitamos perderlo todo para ganarlo todo. Necesitamos perderlo todo, hermanos. Sigue diciendo Santiago, capítulo 1, versículo 25 en adelante. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es, ¿qué dice? Vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora usted entiende por qué yo dije que este evangelio no se ha de predicar solamente por internet. Hay una gran necesidad de visitar a las personas. ¿Y sabe qué? El reavivamiento verdadero va a llevar a los que están estudiando un poco de salud en la Biblia, a los que están reformando su vida con el régimen pro salud. ¿Usted sabe a qué?
a ir casa por casa a ofrecer servicios gratuitos. ¿Usted había pensado en eso? Hay una necesidad hoy de poder ayudar a los vecinos en sus enfermedades. ¿Cómo usted hace un vínculo con una persona en su comunidad? ¿Sabe qué? Las personas pueden mirarlo a usted diferente, porque puede que usted tenga un vecino de toda la vida y nunca le ha hablado, y quizás le ha hablado, le ha hecho así, pero no sabe ni el nombre. ¿Le ha pasado? Pero cuando usted se vincula, mira, usted está enfermo, usted necesita, mira, yo tengo esto, yo puedo hacerle, yo le puedo ayudar con... Muy diferente. Ahora hay un vínculo, hermanos, y eso era lo que hacía Jesús al pasar de lugar en lugar, vincularse con las personas en lo personal. Este mensaje ha de predicarse a través de un testimonio, de un reavivamiento real, de una reforma real. Ahora, ¿cómo nosotros podemos, hermanos queridos, hacer la diferencia de lo que el pueblo de hoy está viviendo y lo que debemos hacer? ¿Cómo? Analicemos bien. ¿Cómo se ha dicho, cómo se ha hablado y de lo que no se habla ya en el pueblo de Dios? Vemos las imágenes y nos dan tristeza. Porque si vinimos al mundo a algo, ¿a qué vinimos? A hablar de Cristo, a levantar, a reivindicar el nombre de Dios para irnos a casa. ¿O somos de aquí? No somos de aquí. Somos peregrinos. Así que con esto quiero terminar. El pueblo de Dios necesita, como nunca antes, un reavivamiento real. El reavivamiento del día del Pentecostés y la reforma que impulsó a Lutero fue la reforma bíblica. ¿Por qué Lutero fue allá a Wittenberg a poner las 95 tesis? ¿Por qué Lutero sabía que arriesgó su vida? Y no tan solo Lutero, muchos otros arriesgaron su vida por la palabra de Dios, porque ellos tenían la certeza de que aquel que estaba en la palabra de Dios era el único que los podía salvar. No habían indulgencias, no habían cosas intermedias, y era hora de tomar valentía y de hacer lo que se tenía que hacer. Fue inspirado por el Espíritu Santo a hacer esa obra, hermanos. Somos nosotros inspirados a hacer la obra que se nos ha encomendado, más pura, más fiel. Ahora comencemos la obra del reavivamiento y la reforma en mi vida personal. Eso es lo que ahí comienza todo. Comienza en la iglesia porque cada uno está tomando su parte. Cada uno se está reavivando. Está teniendo la necesidad de orar más, de ayunar más. Están convocando a la iglesia para ayunar como hacíamos antes, ¿se acuerdan? Para orar, ayunar, para encontrarnos, para conocernos mejor y sobre todo para prepararnos mejor para la venida de Cristo. No sé si usted pudo leer las palabras de Lutero. Eso sí es tener fe. Eso sí es entender que Dios tiene el control de su pueblo. Que Dios va a ser aquel que nos va a hacer triunfadores de este evangelio. Y que muy pronto seremos de ser libres por la eternidad. Acompáñame a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por la valentía que le diste a muchos hombres en tu palabra. Muchos hombres que se levantaron a invocar tu voz, a levantar al pueblo y a decir las verdades que hay que decir en este tiempo también, Señor. Gracias por Josué, gracias por Samuel, gracias por Jacob. Gracias, Señor, porque cuando se avecinaba la dificultad, Señor, tú levantabas un pueblo para encontrarse con esa dificultad, pero no solos, sino tú con el pueblo, Señor. Permite que en esta hora, Señor,
haya un reavivamiento y una reforma en tu pueblo remanente, Señor. Que podamos entender la necesidad que tenemos de encontrarnos contigo de todo corazón, por completo, y dejar atrás aquellas cosas que siguen lastimando a los demás y que también nos lastiman y nos manchan a nosotros mismos. Padre Celestial, bendice a tu pueblo que aún está en Babilonia, Señor. Ayúdales a despertar. Ayúdales a tu profeso pueblo, Señor, a despertar también. Porque estamos en un reavivamiento en América que ha sido profetizado, Señor, muchas veces, no tan solo en tu palabra, sino también en el espíritu de profecía. Y ahora que escuchamos las palabras del dragón, debemos, Padre Celestial, arrodillarnos más que nunca en este tiempo. Gracias, Padre, porque nuestra libertad está muy cerca. Fortalece nuestra fe y ayúdanos a llegar a encontrarnos con tu Hijo amado, Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu amor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén.